Muy bien, buenas noches. Espero que todos anden bien. Como saben, estamos siguiendo una serie o un tema que tiene que ver con nuestro llamado para ser buenos administradores de las cosas que Dios puso en nuestras manos. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio, fuimos rescatados, redimidos por la sangre de Cristo, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿no? Sino con el precio que Él pagó por nosotros. Y estuvimos mirando que hay, a grandes rasgos, tres tipos de recursos que Dios nos ha dado para administrar: el dinero, los dones espirituales y los días de vida, ¿no? Y ya estuvimos mirando acerca del dinero y de los dones, y nos toca pensar un poquito en los días, en la administración del tiempo, ¿no? El tiempo es otro de los recursos escasos que Dios nos ha dado para que nosotros administremos. Y tiene algunas diferencias con los demás, ¿no? Porque estuvimos viendo que los dones espirituales, por ejemplo, el Señor los reparte a cada uno como Él quiere, y que la gracia de los dones espirituales es que son diferentes en cada creyente. Nosotros somos parte de un cuerpo, así que no somos todos iguales, cada uno tiene su función, cada uno tiene sus dones, y una tarea que el Señor le encomendó para hacer. En cuanto al dinero, podemos pensar en la misma realidad. No todos manejamos los mismos recursos materiales. Por más que los principios de administración que mencionamos son aplicables para todas las circunstancias, ahí la cosa es diferente, ¿no? Cada uno tiene dones, cada uno tiene recursos que son diferentes. Pero en cuanto a los días, es igual para todos. No todos tenemos la misma cantidad de años, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener, cuánto tiempo el Señor nos va a dar, pero si achicamos un poco el zoom, y pensamos en el día a día, todos tenemos 24 horas para administrar. Yo recuerdo que mi abuela Alba, la mamá de mamá, en la cocina tenía un calendario que había quedado viejo ahí, pero tenía un versículo, Salmo 90:12, que decía: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y bueno, tenía otros almanaques para mantenerla, para saber en qué día vivía, pero ese estaba ahí, ¿no? Que había quedado como en el tiempo. Yo creo que por ese versículo, que tan importante para nosotros es. El contador José Pedro Damiani, ya ustedes mucho capaz que ni se acuerdan de él, ni lo conocen, tenía una frase que estaba buena, que decía: hay que cuidar los billetes chicos porque los grandes se cuidan solos, ¿no? Es una cosa que usamos para la plata, pero que también tiene que ver con el tiempo. A veces pensamos en la administración del tiempo en términos de años y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer cuando sea grande, en una etapa de nuestra vida? ¿O qué voy a hacer cuando me jubile? ¿O qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer allá? ¿Carrera que voy a estudiar? Pero todo eso está bueno, pero en realidad la base de una buena administración comienza siendo conscientes de que tenemos que administrar los días de nuestra vida. La Biblia habla mucho acerca del tiempo, ¿no? Y de la administración del tiempo. Dice, por ejemplo, Salomón, que cada cosa tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. A veces cantamos esa canción o una canción basada en ese pasaje de Eclesiastés capítulo 3. Y también dice, cuando termina ya el libro de Eclesiastés, sobre todo pensando en los jóvenes, que tenemos que acordarnos, o tienen que acordarse los jóvenes, de su Creador en los días de su juventud, antes que venga el tiempo malo, cuando diga uno, ya no tengo contentamiento en ellos. Pero dice más cosas la Biblia acerca del tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que tenemos que redimir o aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y algo parecido dice también en Colosenses. Pero quiero pensar en un pasaje, también escrito por el apóstol Pablo, que nos habla de los tres tiempos que nosotros tenemos en nuestra vida, las tres posibles conjugaciones verbales en las que una acción se puede definir. ¿Cuáles son? Pasado, presente y futuro. Y ahí este pasaje que quiero compartir nos habla de eso, ¿no? De que tenemos que pensar nuestra vida desde esas tres perspectivas temporales. Así que vamos a leer en Filipenses capítulo 3. No voy a leer todo el pasaje,
para no extendernos demasiado, aparte no vamos a concentrar solamente en un versículo, por lo menos como punto de partida, pero es el pasaje donde Pablo está exponiendo acerca de lo que él había conseguido o de lo que él había logrado como un siervo del Señor. Y él habla de todo lo que había sido en su vida como fariseo. Y dice en el versículo 7 del capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de muertos. Y el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en estos versículos, en el 13 y en el 14, encontramos una mirada temporal en estas tres dimensiones, ¿no? Pablo habla de su pasado, de su presente y de su futuro. Y hay un verbo asociado a cada uno de estos tiempos. Él dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y mientras tanto, en el presente, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que vamos a pensar en esas tres cosas. No todas hoy, por supuesto, porque hay varias cosas para mirar. Cuando uno se pone a mirar algo detenidamente, encuentra demasiado y hay que resumir. Pero vamos a pensar en estas tres partes, ¿no? En el pasado, que es una página para pasar, en el presente, que es un periodo para proseguir, y en el futuro, que es un proyecto para preparar. Y Pablo dice, en primer lugar, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ese nivel de perfección al que aspira. Pero dice, hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Por eso ponía que el pasado es una página para pasar. Creo que no se puede ser un buen administrador del tiempo presente, si uno no sabe gestionar también el pasado. Cada uno de nosotros es el resultado de su experiencia, no importa la edad que tenga ni el contexto de donde venga. Cada uno de nosotros somos el resultado de lo que pasó con nosotros en nuestra vida, de nuestra crianza, de nuestras influencias, de nuestra educación, de nuestra experiencia, sea buena o sea mala. Todas esas cosas, ese conjunto de cosas, forjaron nuestro carácter, nuestra perspectiva, también nuestras convicciones. Así que somos el resultado del pasado. Y bueno, a veces eso es algo bueno y a veces eso es algo malo. Hay cosas de nuestro pasado que pueden haber sido gloriosas y otras cosas de nuestro pasado que pueden haber sido dolorosas. Y hay un refrán que dice, bueno, lo hecho, hecho está, ¿no? Y es una afirmación un poco redundante, obvia, pero nos hace pensar en una característica muy importante, y es que el pasado no se puede modificar, ¿no? No existe la máquina del tiempo. Muchos de nosotros crecimos viendo las películas esas de Volver al Futuro, no sé si alguno la vio, de la nueva generación, ¿no? Que son un clásico del cine, ¿no? Donde había una máquina del tiempo donde uno podía viajar hacia atrás y de repente cambiar algunas cosas que después repercutían en su vida posterior. Pero eso no existe. Lo que pasó, pasó, lo que está hecho, y eso no se puede hacer. Por lo tanto, la forma en que nosotros consideramos el pasado tiene que tener en cuenta esa restricción tan importante. Las cosas buenas o las cosas malas que pasaron tienen que quedar atrás. Y el propósito de lo que dice Pablo, de olvidar lo que queda atrás, es que no se convierta en un lastre para nuestra vida que nos impida avanzar. Que las heridas no generen rencores, que los éxitos
no generen ese regodearse en los logros pasados que nos impidan avanzar, y que tampoco nos sigamos criticando por cosas que hicimos mal. Así que quiero pensar en tres cosas. Dos cosas que hay que olvidar y alguna cosa que no hay que olvidar. Ahora les voy a decir por qué, ¿no? La primera cosa que tenemos que olvidar es el daño recibido. Miren, olvidar es, según el diccionario, dejar de conservar algo en la memoria, ¿no? Pero hay dos tipos de olvido. Hay dos tipos de olvido. No es la canción de Citarrosa, ¿no? Hay un olvido ese que nos pasa a todos, sobre todo cuando nos vamos sumando años a la cédula, que es eso de que no acordamos de algo que teníamos que hacer, o de dónde dejamos algo, o para qué íbamos a determinado lugar, ¿no? Son olvidos de que la mente falla, no queda bien registrado, no nos acordamos de cosas. Es un olvido involuntario. Pero hay un olvido que tiene que ver con lo que Pablo está diciendo acá, que es un olvido voluntario, ¿eh? Y eso es un poco raro, porque la mente es caprichosa en este sentido, ¿no? A veces nos acordamos de detalles insignificantes de nuestra vida, de cosas que no tienen ninguna relevancia, pero nos acordamos de eso. Y nos olvidamos de cosas que sí son importantes. Hay cosas que quisiéramos olvidar, pero están muy presentes en nuestra mente. Y una clave para poder seguir adelante en nuestra vida y pasar de página con el pasado, sobre todo cuando tiene que ver con daños que recibimos, es tener la capacidad de olvidar voluntariamente esas cosas que nos hacen mal. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, Dios es omnisciente, ¿no? Y Dios sabe todas las cosas en todo momento, por definición, porque todo lo sabe, ¿no? Sin embargo, Dios olvida, ¿no? Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan del olvido de Dios, de nuestros pecados y transgresiones, como dice Isaías, o ese otro famoso texto de Miqueas que dice que Él echa en lo profundo del mar nuestras transgresiones y pecados y nunca más se va a acordar de eso. ¿Qué quiere decir? Porque no quiere decir que Dios no conozca las cosas que pasaron. Quiere decir que Dios ya no las toma en cuenta. Nuestros pecados delante de Dios ya no están más en nuestra cuenta, porque fueron cargados en la cuenta de Cristo y fueron pagadas en la cruz. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que olvidar también. No que borremos de la memoria los hechos, que a veces no depende de lo que nosotros querramos hacer, pero sí lograr que esas cosas dolorosas ya no sigan haciendo daño en nuestra mente. Y para eso necesitamos el perdón, pero el perdón, auténtico perdón, que surge del amor. Cuando Pablo describe el amor en 1 Corintios 13, una de las características del amor que Dios derrama en nuestro corazón es que no guarda rencor. Como dice otra versión, no lleva la cuenta del mal recibido. Entonces, cuando uno no guarda rencor, cuando perdona y se olvida, ya no le duele el daño recibido, entonces empieza a sanar su corazón y deja de sentir esa angustia que le hace repetir el daño en su mente y en su corazón una y otra vez. Hay un ejemplo precioso en la Biblia, en la historia de José, ¿no? José, el patriarca, el hijo de Jacob, seguramente muchos conocen la historia, pero si no se las recuerdo, uno de los 12 hijos de Jacob, cuando era el menor, antes que naciera su otro hermano, era el favorito de su padre y tenía una túnica de colores y bueno, tenía sueños que no sabía bien qué significaban, pero parecía que querían decir que era más importante que toda su familia. Eso hacía que los demás hermanos lo odiaran, en un contexto familiar complicado. La cuestión es que sus hermanos lo terminaron vendiendo como esclavo a otra nación. Y él fue llevado lejos de su familia, de su país, de su cultura, de su idioma, de su fe, a otro lugar totalmente extraño. Y allí tuvo que enfrentarse solo a un montón de problemas. Y se mantuvo fiel a Dios y por eso terminó en la cárcel. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José y de la cárcel pasó a ocupar el segundo lugar en el imperio más poderoso de la tierra y a tener la confianza absoluta
del faraón, que no solo le dio la autoridad sobre todo el pueblo, sino que además le dio una esposa, y con esa esposa él tuvo 2 hijos. Y miren lo que dice Génesis 41, versículo 46. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz Astenat, hija de Potifera, sacerdote de On, la esposa. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Y la experiencia de José, ¿no?, queda reflejada en el nombre que le puso a sus 2 hijos, ¿no? El primer nombre significa, Manasés, significa el que olvida, ¿no? Y nosotros vemos en la historia de José que él no es que se olvidó, de que no recordaba más lo que había pasado, ¿no?, porque él tenía claramente la sucesión de los acontecimientos en su mente. Pero quiere decir que él ya no sentía esa traición que los hermanos le habían hecho, ni todas las angustias que le habían hecho pasar como una carga que lastimara su corazón. Se había olvidado de eso. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando José tuvo que enfrentar a sus hermanos, con los papeles invertidos, él como el poderoso y sus hermanos como unos... hay una patota que precisaba alimento, desesperada por comida, y él tenía autoridad total sobre ellos, él no recurrió a la venganza, aunque podía haberlo hecho, sino que él, al contrario, ¿no?, entendió que Dios había obrado por medio de esa mala acción para que él pudiera estar en una posición que le permitiera liberar a su pueblo. Tuvo oportunidad de vengarse, pero no lo hizo, no recurrió, ¿no?, a la revancha, sino al perdón. Y después de que hizo eso, después de que olvidó, pudo empezar a disfrutar de la experiencia que le estaba tocando, ¿no? Porque dice, el segundo nombre, Efraín, tiene que ver con algo de dar fruto, Y creo que esta es una lección importante, ¿no? Solo después de un Manasés puede venir un Efraín. Solo después del perdón puede venir un tiempo de bendición que nos permita disfrutar de las cosas que Dios sigue haciendo. Si seguimos arrastrando heridas del pasado, dolores de cosas que nos hicieron y un montón de cosas que hacen que en nuestro corazón crezca una raíz de amargura, nunca vamos a poder disfrutar de lo que Dios quiere darnos ahora en el presente. Y todo nuestro presente y todo nuestro futuro va a estar comprometido por algo que no podemos olvidar, por algo que no podemos perdonar. José pudo perdonar. Y la bendición de su perdón no solo lo liberó a él, no solo liberó a los hermanos de su culpa, sino que impactó generaciones para adelante, porque el pueblo de Dios fue salvado del hambre, se asentó en aquella tierra y Dios hizo que pudieran fructificar. Después vendrían más cosas, pero en ese momento Dios salvó a su pueblo por medio de José, porque él fue capaz de perdonar. Pero saben, hay una dimensión del perdón que es personal, porque a veces las heridas con las que cargamos no son de otros, sino de nosotros. A veces el problema no está en lo que alguien nos hizo y nos dañó, sino en decisiones equivocadas que tomamos y que acarrearon consecuencias con las que todavía hoy lidiamos. Y muchas veces lo que no podemos perdonar es lo que nosotros mismos hicimos. Pero acá también necesitamos recordar que el perdón que tenemos que dar es total. No solo a otros, sino también a nosotros. El apóstol Pablo es un ejemplo de eso, ¿no? El apóstol Pablo se consideraba el peor de los pecadores porque había perseguido a la iglesia de Dios. Y él sabía que muchas veces le había tocado enfrentarse, sentarse y compartir con personas que a veces eran parientes de gente que había sido arrastrada por él a la cárcel o que había sido torturada o quizás hasta muerto. Y Pablo cargaba eso, pero no como un reproche constante, sino como algo que le permitía dar gracias a Dios por su misericordia. Y él dice en 1 Timoteo, Dios le había puesto en el ministerio.
Estaba agradecido a Dios por eso, aunque yo fui un blasfemo, un perseguidor y un injuriador, pero fui recibido a misericordia. Y yo no sé cuáles las cosas que están en nuestro corazón, las cosas que nos reprochamos, pero el reproche no es solución. La solución es la restauración que Dios hace con cualquier pecador. En Jeremías 18 hay una figura impresionante, ¿no? Está el profeta en la casa del alfarero. El alfarero estaba haciendo una vasija que se deshace en sus manos, no agarra la forma que tenía que agarrar. Pero el alfarero dice que toma el barro de nuevo y hace otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Y eso es lo que Dios hace con una persona que a veces comete errores que lo dejan medio maltrecho. El Señor no te desecha, el Señor te restaura para que puedas seguir sirviéndole. Así que el desafío es pasar de página y dejar atrás los errores del pasado que cometimos nosotros y los daños que otros nos hicieron. La solución no es la revancha, la solución no es tampoco el reproche, sino el perdón y la restauración, para que podamos volver a ser aquello que Dios quiere ser con nosotros. Otra cosa más que hay que olvidar es los logros alcanzados. A veces lo que nos mantiene atrapados en el pasado no son las heridas de otros ni las heridas propias, sino las cosas que conseguimos, ¿no? Estamos tan contentos con lo que fuimos que no podemos pensar más allá de eso. Y Pablo también nos advierte sobre ese peligro. Y en este pasaje mismo lo hace, ¿no? Él habla al principio de este capítulo 3 de lo que él había sido, ¿no? Como fariseo. Yo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, del linaje de la tribu de Israel, del linaje de Benjamín, todas las cosas que era en su condición de fariseo. Era alguien prominente, era un erudito, una persona con influencia política, por lo que podemos entender a través de lo que se nos dice en el resto del libro de los Hechos, ¿no? Una persona que tenía contactos en el gobierno, que había estudiado en las academias más prestigiosas, que era de una clase acomodada económicamente. Sin embargo, Pablo dice, todo eso lo tengo por basura, ya no me interesa nada de eso, ¿no? No me quiero aferrar a lo que fui, yo quiero seguir adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Y no es que Pablo no se acordaba, se olvidaba de eso en el sentido que yo no sé quién fui, no me acuerdo dónde vine, no. De hecho lo cuenta, así que no es un olvido de no recordar las cosas claramente, es un olvido de decir, ya no lo tengo en cuenta eso, no es lo más importante de mi vida. Y eso no quiere decir que nosotros no tengamos propósitos o que no valoremos las cosas que hemos podido hacer. No quiere decir que no sea importante estudiar o trabajar o conseguir alguna posición en el mundo en el que estamos. Lo que quiere decir es que esa no tiene que ser un lugar, una fortaleza en la cual asentarnos, sino algo que nos impulse a continuar. A medida que uno se pone viejo, ¿no? Va creciendo en edad, empieza a mirar más para atrás que para adelante, ¿no? Porque, claro, tenemos más años vividos que lo que nos faltan por vivir. Y tenemos una percepción de la historia un poco distorsionada, ¿no? Hay una frase que dice, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y a medida que uno va creciendo, era mejor, todo era mejor, los dibujitos eran mejores, la música era mejor, la comida era mejor, todo era mejor antes, ¿no? Pero eso es una distorsión de la realidad. Y Salomón en Eclesiastés dice una cosa que está interesante. Dice Eclesiastés 7:10, nunca digas, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Se ve que no es un tema nuevo, ¿no? Porque dice, esto nunca lo preguntarás con sabiduría. Es decir, no es un pensamiento coherente ese, porque es una distorsión de la realidad. Los recuerdos se idealizan y se parcializan. Nos acordamos de lo que nos gusta acordarnos, y está bien, ¿no? Acordarnos de las cosas buenas, y algunas cosas malas las olvidamos. Lo importante es que ese recuerdo distorsionado no nos tenga atrapados y no sigamos pensando que lo único bueno fue lo que pasó y que ahora todo es una porquería. Miren, hay una ilustración que nos puede servir para entender esto, ¿no? En Esdras, en el libro de Esdras se cuenta cómo el pueblo de Dios, después de los años de cautiverio, ¿no?, que estuvieron en Babilonia, regresaron a Israel, a Jerusalén, primero para reconstruir el templo en tiempo de Esdras, y después el muro
en la época de Nehemías. Pero cuando se reconstruyó el templo, y se empezó la construcción y se echaron los cimientos, dice, miren lo que dice, Esdras 3:12, se lo voy a leer. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, ¿no? Los veteranos, los que habían visto la gloria del templo de Salomón, estaban amargados, ¿no? Porque claro, era infinitamente inferior a aquello, ¿no? El templo de Salomón, si uno se pone a leer la descripción que hay, la majestuosidad, la ostentación de riqueza que había, es impresionante, impresionante. Y los que habían visto aquella casa, que han estado en aquel templo, veían ahora lo que estaban haciendo y decían, esto es una porquería, esto es un desastre, ¿no? Ahora, lo que tenían que considerar era que estaban volviendo de 70 años de cautiverio y que después de ese tiempo de que su país había sido arrasado y prácticamente desaparecido como nación, estaba resurgiendo. No se podían comparar con la época más gloriosa de Israel. Estaban resurgiendo. Y lo importante era que se iban a volver a ofrecer los sacrificios. Y miren, Dios está siempre llevando adelante su obra. Es inevitable que extrañemos cosas del pasado, pero no nos repitamos en esa historia de que yo en mi tiempo, yo antes, ¿no? Yo lo que se hacía. Y no precisa ser que tener 80 años para esto, ¿no? A veces, siendo mucho más jóvenes, tenemos esta mirada un poco distorsionada del pasado. El Señor está haciendo la obra. Capaz que de una manera diferente y con otras personas, distinta a lo que nos gustaría, pero la obra es del Señor y la obra sigue avanzando. Así que aprendamos a disfrutar de lo que el Señor está haciendo. Los logros del pasado también pueden inmovilizarnos cuando nos conformamos con eso, ¿no? Cuando pensamos que ya no precisamos más. Nadie puede decir, yo la Biblia ya la leí, así que ¿para qué la voy a leer otra vez? ¿No? O decir, yo fui al Instituto Berea, cursé todos los años, así que no necesito aprender más nada, ya sé todo. O yo soy maestro de escuela dominical hace 20 años, así que a mí no me vengan a decir cómo se enseña, cómo dar una clase, no preciso consejo de nada. Son actitudes necias, porque siempre necesitamos seguir aprendiendo. No podemos decir, yo ya alcancé el objetivo. Ni siquiera Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, ¿no? Yo prosigo. Así que está bueno reconocer las cosas que hicimos. No se trata de desconocer el pasado, sino de reconocer que tenemos que seguir avanzando. No vivas de lo que fuiste o de lo que hiciste. Tiene un valor y el Señor va a dar una recompensa, pero el Señor tiene más cosas para cada uno de nosotros. Nuestro contrato en la obra del Señor es hasta que Él venga, hasta que estemos en su gloria. Y menciono lo último, para no seguir extendiéndome, que tiene que ver con lo que no hay que olvidar. No hay que olvidar la gracia de Dios, ¿no? Hay cosas que tenemos que olvidar voluntariamente. Los daños del pasado, los logros conseguidos, para que no nos atrapen ahí y nos dejen con una perspectiva que no nos permita avanzar. Pero no nos podemos olvidar de lo que Dios hizo con nosotros, ¿no? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Dios dice a su pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos y lo que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies. Y bueno, sigue hablando Dios ahí diciendo que al final te creas que todo lo que conseguiste lo conseguiste porque sos un fenómeno, ¿no? No nos podemos olvidar, como dice David en el Salmo 103, de dónde nos sacó, ¿no? No te olvides de las cosas que Dios hizo por vos. No te olvides de sus beneficios. El Señor nos rescató del hoyo, nos sacó de la condenación del pecado y nos puso, como dice otro salmo, sobre la piedra. Y no podemos dejar de recordar esas cosas. Cuando venimos a la cena del Señor, recordamos lo que Dios hizo por nosotros. Recordamos que éramos pecadores indignos, pero que fuimos, como decíamos, recibidos a misericordia. Y no podemos dejar de acordarnos de eso. Como dice una canción, un himno, nunca me olvidaré de ti, de lo que hiciste en Getsemaní, y que por salvarme, moriste en la cruz. El apóstol Pablo tenía ese concepto, ¿no? Él recordaba lo que había sido,
pero sabía que ahora estaba en otro lugar porque había sido recibido a misericordia. Una misericordia, una gracia que siempre es más abundante de lo que nosotros podamos hacer, no importa que sea. La gracia es más abundante. Y otra cosa que no debemos olvidar es aquellos que nos precedieron en el camino de la fe, nos ayudaron a crecer y a avanzar. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay muchas historias inspiradoras en el pasado, y no en el pasado remoto de los héroes de la fe de Hebreos 11 o de los fundadores de la iglesia de hace 200 años. Hay historias relevantes de fe sentadas en estos bancos, y a veces nosotros no las conocemos, porque claro, llegamos a la iglesia y la gente ya está, vemos que hay gente que tiene más años, otra que tiene menos años, pero cada uno de nosotros tiene una historia, y un recorrido que está bueno conocer y aprender, para que sea una inspiración. Seguramente muchos de los que están acá no van a estar pregonando por todos lados lo que han hecho, pero qué desafío para nosotros es conocer más nuestras historias. A veces en el tiempo de la reunión es muy difícil esto, ¿no? Esa conversación larga de saber cómo le fue la vida de otro, no se puede dar. Y es un desafío que nos busquemos para conocernos mejor y para aprender del resultado de la conducta de otras personas que caminaron antes de nosotros y que tienen un ejemplo que podemos imitar. El pasado tiene que servir para eso, para inspirarnos a seguir adelante. Hay cosas que tenemos que olvidar porque nos hacen daño o porque nos traen un reproche constante, y cosas que ya no podemos cambiar. Tenemos que pasar la página y seguir adelante. A veces tenemos cosas muy buenas, logros que conseguimos, cosas que hicimos. Bueno, genial, el Señor nos va a dar la recompensa con eso, pero no puede ser que nos quedemos ahí conformes con eso, porque el Señor tiene todavía un propósito para cumplir. Pero no podemos olvidarnos de lo que Dios hizo, de dónde nos sacó, y no podemos olvidarnos tampoco de las personas que nos trajeron hasta acá. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a ser buenos administradores del tiempo, empezando por la forma en cómo consideramos el pasado, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está adelante y proseguir al llamamiento del Señor. Que Dios bendiga su palabra.